Bienvenidos al programa Prospectiva. Un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio gracias al canal 5 Días y también al apoyo de la empresa Kraken S.A. para sus Gómez de Castro Apartment. Agradecemos a la enorme teleaudiencia quien nos acompaña edición tras edición en este programa que pretende ser un espacio de análisis y de diálogo sobre los principales temas que se abordan en nuestra sociedad, sea local pero también a nivel internacional. En el día de hoy vamos a tratar de un problema que, si bien lo sentimos con fuerza en nuestra sociedad, es común en casi todo el mundo, y es la problemática del narcotráfico. Lo pensamos abordar desde una perspectiva amplia que no se limite exclusivamente a la problemática del tráfico de drogas o de la violencia que genera esta, sino que también se incorpore a este ámbito que se denomina los mercados ilegales. Es en este sentido que convidamos al académico Marcelo Moriconi, quien es un especialista en cuestiones de mercados informales e ilegales. Marcelo es un académico de origen argentino que actualmente ejerce la investigación en el Centro de Estudios Internacionales de Lisboa. Tiene una carrera multidisciplinar, licenciado en Comunicación y Periodismo, posgraduado en Sociología y doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca. Ha sido investigador en el London Economic School de Londres, así como también en la Universidad Autónoma de México. Actualmente su área de investigación está orientada hacia los mercados informales e ilegales y ha escrito numerosas obras, entre ellas se destaca el tema de su tesis doctoral, que es Retórica, Política y Administración Pública, ¿por qué son las reformas administrativas?, que fuera publicado en México en el año 2011. Además de eso, ha publicado otros libros como el libro Ser Violento en el año 2013 por Capital Intelectual, y ha publicado más de 40 artículos científicos en revistas indexadas de categoría internacional. Pues bien, vamos a abordar con él una problemática que excede el mundo de la droga, y es que se plantean situaciones en las cuales la sociedad tiene un alto grado de aceptación de ciertas prácticas, de cierta cultura que están relacionadas con el mundo de la ilegalidad, de este mundo transgresor, de este mundo que se convierte en una alternativa al orden establecido y por el cual muchas personas, considerando sus condiciones precarias de vida, las aceptan como necesarias y como útiles para poder garantizar no solo su sobrevivencia, sino también proyectar una vida mejor. En este sentido, en Paraguay observamos cómo ese proceso de desarrollo del narcotráfico se ha expandido desde las zonas fronterizas, particularmente con el Brasil, hacia otras regiones que no tienen ninguna vinculación con ellas, como por ejemplo el departamento central de Paraguay o el departamento de Cordillera u otros departamentos como Misiones, por ejemplo. En este sentido, la ocasión amerita analizar de una manera más amplia la relación de este mundo de ilegalidades con el mundo formal y en particular con el mundo de lo político, que no se limita tampoco a las actividades partidarias, sino que está relacionado con todos los mecanismos institucionales para gestionar la convivencia social. Precisamente vamos a hablar de este tema en el próximo bloque y agradecemos a toda la teleaudiencia que nos acompaña semana a semana en el programa Prospectiva. En unos minutos volvemos con nuestro entrevistado. De regreso a nuestro segundo bloque, tenemos con nosotros al investigador
y doctor Marcelo Moriconi. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Hola Luis, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Un gusto encontrarnos luego de, casi 2 años de estar separados. Quiero hacer mención ante la teleaudiencia que Marcelo Moriconi es mi colega en el Centro de Estudios Internacionales, con quien comparto el área de investigación y con quien hemos escrito algunos trabajos en forma conjunta y realizado algunos seminarios que, son algunas referencias sobre el tema de América Latina en esta región de la península ibérica. Pero hoy, Marcelo, me gustaría hablar contigo sobre la problemática del narcotráfico. Pero, ¿sabes? Siempre que hablo contigo, salimos con un ámbito mucho más amplio. Y me gustaría que pudiéramos hablar del narcotráfico, pero en ese contexto más amplio que sueles mencionar como los mercados informales o los mercados ilegales, y del cual el narcotráfico es una parte nada más. Entonces, a tu consideración, ¿a qué nos referimos? ¿De qué se tratan los mercados informales? Sí, mercados informales y mercados ilegales. Digamos, el mercado es, una entidad, un espacio donde se hacen básicamente transacciones de intercambio, ¿no? Cuando hablamos de mercados ilegales, y esto es importante, y sobre todo es importante entender esto para después la cuestión de lo que es el narcotráfico. Nosotros tenemos diferentes variables y diferentes tipos de mercados ilegales, porque podemos estar hablando de mercados ilegales en los que la comercialización del producto es lo que es ilegal. Por ejemplo, en el caso de las drogas, ¿no? Vamos a ponerlo, el caso de seres humanos. El mercado de seres humanos es ilegal porque la comercialización de seres humanos está penada por la ley. Por otro lado, tenemos la comercialización de productos que, si bien son legales, la forma en que son producidos es ilegal, porque afectan, algún tipo de normativa. Por ejemplo, el tema de las falsificaciones. La falsificación de ropa, por ejemplo, ¿no? En ese caso, la ropa es un producto que es legal de ser comercializado, pero la producción específica de ese producto es ilegal. Y por otro tenemos la comercialización de productos que el marco de no respeto a las normas es cómo se adquiere ese producto. Por ejemplo, los coches robados. Entonces, ahí ya tenemos una cuestión. Marcelo, te quería hacer una interrupción ahí y preguntarte cuál es la diferencia para nuestra teleaudiencia, ¿cuál es la diferencia entre mercado ilegal y mercado informal? Un mercado ilegal justamente era lo que te decía, el producto, la producción o la forma en la que se adquiere el producto que se va a comercial rompe con alguna norma establecida. El mercado informal tiene que ver más con las cuestiones laborales alrededor, de cómo se gestiona, ¿no?, la parte laboral de las personas que intervienen dentro de ese mercado. Es decir, puede haber informalidad en el sentido laboral, puede haber informalidad también en el sentido de la producción, pero la cuestión de la legalidad y ilegalidad está relacionada con el tema de la violación de la ley. Con el tema de la ley, sí, pero con el tema de ir en contra de una normativa ya establecida. Ah, ok. La informalidad puede ser, eventualmente, no cumplirla. Uh-huh. Pero esto va en contra en un mercado ilegal hay siempre el no cumplimiento de una norma preestablecida. ¿Y por qué entonces esto es importante en relación en diferencia de lo ilegal con lo informal? Porque, la legalidad básicamente es una decisión política, una decisión jurídica. Y algo no es ilegal porque sí, vamos a decir. Y ya hay muchos autores que refieren, ¿no?, que la ilegalización de una sustancia o de un producto muchas veces dice más
sobre los intereses y escala de valores de la clase dirigente más que de la moralidad o de los valores del producto en sí. Tenemos casos en los que básicamente un mercado ilegal o una mercadería que es ilegal con un mero cambio de una normativa puede transformar aquello que era un mercado ilegal en un mercado legal. Vamos a pensar, o sea, el mercado de el aborto en muchos países, ¿no? La mera decisión legislativa que de permitir el aborto legal hace que ese mercado que antes era ilegal se transforme en un mercado legal. ¿Por qué es esto muy importante? Porque, bueno, justamente lo que pasa en relación al narcotráfico es que ya hay un debate en el cual y un debate que cada vez está ganando más terreno en el tema de la legalización de ese mercado. Y es un debate es un debate que ya en algunos países no empiezan a haber ciertas modificaciones normativas que implican que ciertos productos que antes eran ilegales no pasan a ser, digamos, legales. Eso es una cuestión importante. Y el segundo punto es que esto viene dado porque en general se trata de productos, digamos, el tema del narcotráfico. O sea, se trata de productos que tienen un mercado brutal, un mercado que incluso está lejos de los países donde el narcotráfico aparentemente es un problema político, un problema de violencia, y llega a todas, digamos, las sociedades, incluso a las sociedades, lo que podemos decir, no, el primer mundo. Los principales centros de consumo son Estados Unidos, Europa, Australia. Entonces, en ese sentido es importante entender que hay no solo una tolerancia social muy alta a la circulación de este tipo de productos, sino también un consumo. Lo que hace que, lógicamente, la tolerancia social al producto sea muy, muy alta. Y eso es lo que lleva a generar, digamos, es muy difícil, es muy difícil que, por ejemplo, entre en el debate político la legalización de un mercado ilegal como el de personas, órganos humanos, ¿no? Pornografía infantil. Sin embargo, todo el proceso que se está llevando a cabo con el tema de la droga tiene que ver con esto. La gente entiende que eventualmente es un producto que podría ser legalizado y que la mera legalización, la transformación de ese mercado ilegal en una cuestión legal podría tener consecuencias directas en otro tipo de cuestiones, variables relacionadas con ese mercado, como puede ser, por ejemplo, la eliminación o disminución de la violencia. Marcelo, en ese ámbito del proceso de transformación de cosas prohibidas a que posteriormente sean aceptadas en la sociedad y luego legalizadas, como es el caso del alcohol, por ejemplo, en la famosa experiencia norteamericana, ¿verdad? La pregunta es, en este contexto de pandemia, ¿qué ha cambiado en esos mercados ilegales? ¿Se ha transformado algo? Viste que entramos en un contexto muy complejo donde se ha demostrado más que todo la enorme debilidad del Estado para enfrentar situaciones de crisis. Pero al mismo tiempo aparecieron actores capaces de poder solventar situaciones específicas, como por ejemplo en el caso de las ollas populares, ¿verdad? El financiamiento de las ollas populares, o el financiamiento de asistencia médica, o la provisión de productos farmacológicos o equipos médicos. ¿Ha cambiado la pandemia en algo los mercados ilegales? Te dejo esa pregunta para nuestro corte y al regresar continuamos.
con el doctor Marcelo Moriconi, continuamos hablando de esta distinción entre mercados informales y mercados ilegales. En el bloque anterior, Marcelo, estuvimos hablando de que hay situaciones en las cuales productos que eran considerados ilegales con el tiempo pasaron a ser legales y que tenían una aceptación social. Ahora bien, la pandemia ha cambiado en algo las características de este mercado ilegal o de estos mercados ilegales, porque me imagino que también no se limitan al narcotráfico, sino que también tenemos mercados ilegales en las apuestas deportivas, que es una de las áreas que estás investigando últimamente, o en el mundo farmacológico. ¿Ha cambiado algo, Marcelo, en este contexto de pandemia? En el tema, por ejemplo, lo que tú refieres del tema de las apuestas deportivas, por ejemplo, lógicamente hubo, la pandemia influyó muchísimo en lo que es el desarrollo de lo que pueden ser las actividades legales dentro del mundo del deporte. Es decir, nosotros tenemos, separaron las actividades, se cerraron los pabellones, los estadios, se pararon las competiciones, por tanto, el mercado de apuestas también tuvo que parar o tuvo que buscar nuevos eventos para apostar en ellos. Fueron, por ejemplo, se apostó mucho en lo que fue los deportes electrónicos, los eSports, pero por otro lado, los clubes dejaron de tener ingresos muy importantes, lo que llevó a, por ejemplo, disminuciones de salario o incluso cancelación de pagos de salario. Entonces, se crearon nuevos incentivos que luego lógicamente, pueden haber llevado a que hubo un aumento de los casos de manipulación de resultados, en el sentido de que jugadores que volvieron a jugar, que tienen salarios en atraso, o que directamente no les pagan y tuvieron deudas por las deudas que adquirieron durante la pandemia, bueno, deciden manipular un juego para recibir sobornos del crimen organizado que apuesta en ese juego, o eventualmente familiares, amigos que apuestan con un resultado, vamos a decir, ya fijo, y por tanto, digamos, defraudan al mercado de apuestas. Entonces, son los contextos los que pueden generar estas situaciones, y lógicamente se crean nuevos incentivos que afectan a los mercados ilegales. Ahora, en el sentido de, digamos, lo que puede ser el narcotráfico o otros mercados ilegales, yo creo que hay que referir incluso a problemas anteriores a la pandemia. Vos hablabas, ¿no?, del Estado y la función del Estado. Primero hay que entender el tema de lo criminal. Cuando yo hablaba, digamos, de la legalidad en sí, uno puede pensar en el sentido común que la corrupción, el crimen, el robo están mal, a priori. Ahora, difícilmente alguien podría condenar a un judío que soborna al oficial nazi para que lo deje escapar del campo de concentración. O nadie vería alguna cosa inmoral en un ladrón que roba esclavos para dejarlo en libertad. Entonces, en ese sentido, lo que vos justamente decías del Estado, me parece muy importante para entender la legitimidad que después otro tipo de actores pueden tener en términos sociales. Ahora se habla mucho del concepto de gobernanza criminal. ¿Qué es la gobernanza criminal? Es un tipo de gobernanza en la que conviven actores estatales, digamos, el orden racional legal, y actores que podríamos decir actores criminales, ¿no? Como por ejemplo los carteles del narcotráfico. Y son esta conjunción de trabajo alternativo o conjunto para resolver problemas sociales, como por ejemplo, la llegada de vacunas, la llegada de alimentos, la llegada de agua potable a zonas en las que no se hacía. Ahora, el énfasis de los estudios sobre la gobernanza criminal está puesto en esta partecita de lo criminal. Como nosotros estamos hablando en el concepto de mercados ilegales, pero no, o mercados informales, y ponemos el énfasis en lo ilegal o lo informal.
Ahora, lo que tenemos que ver es esta arena, digamos, del mercado o esta arena del Estado. Lo importante, ¿es el adjetivo o es el sustantivo? Porque el problema acá radica en que estos actores entran y tienen legitimidad y tienen espacio de acción, porque quien no estaba a cumplir las expectativas sociales era el Estado. Es decir, cuando uno va al terreno y mira, en mi caso de las investigaciones en América Latina, en Paraguay, en México, en Argentina, cuando uno va a ver cómo se dan las interacciones en los mercados ilegales, la gente que participa, la moralidad dentro de esos mercados ilegales, uno descubre que básicamente los intereses sociales son siempre muy similares. O sea, la gente quiere protección, quiere seguridad, quiere perspectivas de un futuro mejor, quiere un ingreso económico, quiere, digamos, cierta estabilidad material. Y cuando lo legal te lo prohíbe, también lo legal se deslegitima. O sea, acá me parece que la dicotomía más grande no es entre legalidad e ilegalidad, sino entre legitimidad y ilegitimidad. Y en ciertos casos, nosotros tenemos un artículo con Carlos Pérez, un sociólogo paraguayo, por ejemplo, que trabajamos el caso de Pedro Juan Caballero, pero tengo también, digamos, otras investigaciones realizadas en México, que te das cuenta que, digamos, grupos, vamos a decir, criminales o grupos, vamos a decir, relacionados al narcotráfico, adquieren legitimidad social cuando de repente son los que determinan que una comunidad pueda tener acceso al agua potable. Y antes de ellos no tenían acceso al agua potable. Entonces, es muy importante entender y ver los incentivos que hay. Y esto lo voy a llevar, digamos, a otro contexto más amplio. Cuando se habla de la democracia, y hablamos mucho de si las democracias están en crisis en América Latina, incluso en Occidente o no, y siempre reificamos la democracia como que la democracia está ahí para solucionar problemas, ¿no? Aquel mensaje con el cual Raúl Alfonsín tomó el poder como primer presidente argentino después de la dictadura argentina. Con la democracia se cura, se educa, se come, se cura y se educa. Bueno, finalmente, algunos años después, tuvo que dejar antes el mandato porque no se educaba, no se comía y la salud del país estaba casi en coma, ¿no? O sea, con la democracia se pueden hacer muchas cosas, pero también pueden hacerse lo contrario. Entonces, esta cuestión de todos queremos democracia, no, todos queremos una vida digna. Y si la vida digna es sin democracia, lo que van a preferir, o sea, alguien prefiere una vida digna sin democracia antes que una vida no digna con democracia. Es por eso que tanta gente con muchísimo dinero no duda en irse a vivir a Qatar, no duda de irse a vivir a Dubái, no dudan de irse a vivir a Shanghái. Tenemos que entender que lo importante no está simplemente en el régimen político. Y en América Latina se ha vendido esta idea de democracia como un fin y no como un medio. Y bueno, y llegamos a que tenemos democracias, pero lo que no tenemos son vidas dignas, vidas que merecen la pena ser vividas. Bueno, y ahí es donde entra esta ruptura o la posibilidad de encontrar legitimidades en la ilegalidad, en la transgresión. Estás desatando un enorme conflicto en la interpretación de la democracia, porque se presume que la democracia es un conjunto de valores que busca, digamos, afirmarse a través de instituciones, de mecanismos. Y en ese sentido, ahí hay el concepto de la legitimidad del sistema político democrático con los valores democráticos. Y eso convierte un poco en un proceso mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Ahora bien, si el propósito es asegurar la vida,
si el propósito es garantizar el desarrollo en todas sus dimensiones, humanas, y materiales, ¿verdad? Nos planteamos ahí si la existencia de una idea de ilegitimidad justifica la implantación de la ley y el orden por parte de los grupos narcotraficantes, de los carteles o de gavillas de asociaciones de policías y delincuentes que establecen un tipo de ley así, digamos, de carácter material por encima de lo que es considerado la normativa general. ¿Es posible justificar eso en este contexto? Yo no procuro justificar eso, y el horizonte de convivencia que abre un orden social de ese tipo, yo creo que es conflictuoso, peligroso e insustentable. Ahora, el punto es, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestras democracias, con nuestras instituciones? En el sentido de, ¿por qué es que nosotros esos valores que teóricamente asocia al concepto de democracia al concepto de democracia con una D mayúscula, ¿por qué no podemos sedimentarlos? Es decir, respeto a las instituciones, respeto a la división de poderes, una justicia que funcione, una clase política que esté para promover el debate y políticas públicas, digamos, justamente de desarrollo. Pero nosotros lo que tenemos es justamente legitimación de un montón de prácticas y de transgresiones permanentes dentro de nuestras instituciones. Cuando nosotros escribimos un artículo con un psicólogo social, Miguel Ramos, en el cual analizamos en diferentes países de América Latina, entre los que estaba Paraguay, estuvo Argentina, el estereotipo del político formal, es decir, cómo la gente piensa que es un político formal. Bueno, y un político formal es percibido, caracterizado por las sociedades como alguien de una moralidad negativa. Es decir, cuando nosotros le preguntamos a una persona cuáles serían los tres adjetivos que usted describiría, con los que usted describiría a un político, te dicen corrupto, mentiroso, ladrón. Esos son los tres ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegamos nosotros a construir o a deconstruir una figura tan importante como el político en una cuestión tan negativa como la sociedad, para la sociedad? Porque, digamos, lo más trágico que nosotros encontramos es que esa conceptualización negativa del político trae efectos negativos sobre el bienestar social de la población. Es decir, la población tiene rabia. La política formal genera rabia, genera indignación, entonces genera peor calidad de vida. Entonces, después, cuando hablamos de los populismos, por ejemplo, o tantos actores, ahora está este concepto de muchos, y lo estamos viendo en América Latina, este proceso, ¿no? De los políticos que aparecen o emergen como por afuera de lo que es el arco político tradicional. Esto que hablan la casta política, como aquellos políticos formales, y una entidad que emerge como nuevo. Bueno, eso sería casi una obligación, porque si todos los políticos son corruptos, o sea, yo para romper con eso tengo que presentarme como una cuestión nueva. Entonces, y está esta dualidad permanente que hay ahora. Pero eso hay que ver hasta qué punto es sustentable para una lógica electoral, democrática, en la que me parece que los partidos políticos son importantes. Y cuando digo los partidos políticos, no los partidos políticos como efectivamente se están dando, sino los partidos políticos como programas de gobierno que claramente identifican una forma de vivir, un horizonte de vida conjunta, que puede ser, digamos, más conservador, más liberal, más igualitario, etcétera. Esas cuestiones ya no están. Entonces, hoy es muy difícil, y hoy la gente, en vez de votar programas, en vez de votar
horizontes de vida conjunto, vota en contra, no, porque esta cuestión, la política genera resignación, la política genera odio, entonces yo voto en contra de. Estás poniendo el dedo en la llaga en el contexto de que se observa en América Latina de una manera muy intensa, en el sentido que la gente está votando alternativas que se presentan como rupturas con un modelo, con rupturas con el pasado, con rupturas con las organizaciones tradicionales de los partidos, por ejemplo, pero no siempre le garantiza estabilidad, continuidad y progreso y calidad de vida digna también. No. Ahora, yo quisiera llevar esto un poquitito más, incluso profundizar más, esta idea de lo ilegítimo, ¿verdad? Como preponderante, como alternativa reconocida por la sociedad como algo necesario. Y ahí viene la idea de las dictaduras, pero también la idea de que el orden, la paz, la estabilidad e incluso el progreso material se puede dar a través de estas organizaciones que hoy en día consideramos criminales. Pero si hacemos un paralelo con la actividad política, también vemos que ese marco de formalidad, de liderazgos educados, de organizaciones con programas, con proyectos específicos que no impulsan la voluntad de la gente, que no cautivan a las personas y por el contrario surgen sujetos, individuos o grupos excéntricos que con actos, digamos, rimbombantes, sorprendentes, terminan por capturar la voluntad de las personas. Y entonces ahí tendríamos como que si la política es un mercado, también estamos en un mercado informal, la preeminencia de un mercado informal. Te dejo esta pregunta, Marcelo, para nuestro próximo bloque, con el propósito de poder analizar esta dimensión de lo informal y de lo ilegal dentro del mundo de la política. Volvemos en unos minutos. Nuevamente volvemos a nuestro diálogo con el profesor Marcelo Moriconi y aprovechamos de agradecer a nuestra audiencia que nos sigue semana a semana en este programa de Prospectiva. También a nuestros patrocinadores, al Grupo Kraken para los apartamentos Gómez de Castro, así como al Canal 16 en Tigo y en Flow a través del programa de televisión 5 días. Marcelo, estábamos hablando de la dimensión ilegal e informal al interior de la política y de qué manera en los últimos procesos electorales observamos cómo sujetos, grupos que tienen una trayectoria hasta de una manera, digamos, sorprendente, excéntrica, diferente, terminan por hacerse del poder. Tal es el caso, por ejemplo, en Perú, ¿verdad? Que fue una cosa para muchos sorprendente, o lo que sucedió en Chile también, ¿verdad? ¿Qué pasa, Marcelo, con este mundo político? Se está gestando un entorno ilegal, informal, mucho más potente que el formal y el establecido. La cuestión justamente de lo legal, lo ilegal, o lo legítimo, ilegítimo, y lo formal, informal, en la política, hay que tener en cuenta, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Cuando vos hablabas de esta cuestión del crecimiento, de la legitimidad del crimen organizado, de los grupos criminales organizados, o como quieras llamarlos, los carteles de la droga, etcétera, es importante entender que en América Latina tenemos esta situación por la política. O sea, básicamente, estos grupos han crecido bajo el ala de apoyos institucionales, de apoyos políticos. Sin la tolerancia política de estos grupos no hubiesen existido. Cuando uno habla de narcotraficantes, piensa en mexicanos o colombianos de bigotes que matan gente. Pero el mayor consumo de drogas está en Europa y en Estados Unidos. Es decir, en Europa y en Estados Unidos hay
como mínimo, tanto narcotráfico como en Sudamérica. Probablemente más. Pero está organizado de otra manera, está regulado de otra manera, en la cual la violencia, la competición interna, política, etcétera, no está permitida. Narcotráfico sí, droga sí, porque se puede conseguir en cualquier lado. Cuando uno viaja a Estados Unidos sabe dónde conseguir droga. Ahora, violencia no. Esa es una diferencia principal con América Latina. Segundo punto, cuando uno va a ver, digamos, no hay mucha diferencia entre el comportamiento depredador, sobre todo en términos financieros y económicos, de estos grupos que vamos a llamar criminales, con la política o con la empresa tradicional. Cuando uno va a ver cómo se mueve el mundo financiero internacional, ve falsificación de presupuestos, dumping, tráfico de influencias, etcétera. O sea, la predación de la élite económica internacional al sistema político es comparable a los niveles de cualquier tipo de criminalidad. Entonces, ahí tenemos dos aspectos muy importantes. Esto genera que básicamente, o sea, hemos convertido a la política en una no política. Nosotros sabemos, o sea, en Argentina, por ejemplo, hoy se está debatiendo dos cuestiones que uno la ve y dice, bueno, se está debatiendo el tema de el espionaje ilegal de un gobierno contra miembros de su propio gobierno, contra la oposición, etcétera, y la justificación de la oposición es que de ese gobierno es que ustedes también lo hacían. ¿Por qué? Porque también tenemos las pruebas para demostrar que ustedes también espiaban. O sea, se utilizan los servicios de inteligencia para hacer cuestiones, digamos, de inteligencia ilegal, vamos a decir. Pero cuando, por otro lado, llega, digamos, esta posición, estos dos puntos de la grieta, ¿no?, que se oponen permanentemente. Cuando llega el momento de votar para limitar la posibilidad de mandatos de los intendentes, votan todos a favor. Porque dejar el poder nunca, o sea, eso es lo que básicamente, por eso es que estos opositores se presentan esto como una casta. Es una casta, son un grupo de políticos que no importa ya la ideología, lo que importa es permanecer en el poder. Entonces, bueno, claro, la gente puede tolerar esto cuando uno está bien. Y cuando uno tiene sus necesidades y siente que, o sea, cuando uno tiene sus necesidades básicas cumplidas, cuando uno siente que hay cierta estabilidad material, psicológica, social, cultural, cuando uno siente que están dadas las condiciones para que el futuro sea mejor si uno lo decide así y toma ciertos caminos, uno puede aguantar. Ahora, cuando uno ve que en los años 70, con dictadura, había 5% de pobres en Argentina, y hoy con democracia, con la cual supuestamente se come, se cura y se educa, hay 50%, y uno ya empieza a preguntarse si es verdad o no. Y sobre todo cuando el discurso emanado por la clase política de una vida digna es una vida digna que vale la pena ser vivido por otros, no por ellos mismos. Es decir, se sigue hablando de salud pública, se sigue hablando de educación pública, pero los políticos, incluso los de la izquierda radical, cuando les pasa algo van a un hospital privado, no van a un hospital público. Entonces, tienen una vida que vale la pena ser vivida, pero que no es una vida que vale la pena ser vivida por los ciudadanos normales. Los ciudadanos normales vamos a legislar de una manera que vivan otra vida. Entonces ya ahí empiezan a haber dicotomías muy grandes. O sea, es muy difícil creerle hoy a un político, porque aparte hay una cuestión que los futbolistas se dieron cuenta y hoy hablan todos con la boquita así, ¿no?, en la cancha de fútbol. ¿Por qué? Porque saben que alguien les va a poder leer los labios, y esa lectura, ya los políticos hablan y hablan y hablan. O sea, y cualquier persona que tenga dos dedos de frente, si empieza a ir al archivo, es que son los memes, la política se transformó en un meme.
porque lo que me dicen hoy es exactamente lo contrario a lo que me decían antes. El aliado de hoy es el opositor de antes. Entonces, toda esa cuestión, lógicamente, dinamita la legitimidad política. Porque, o sea, cualquiera que no piense que los políticos son hipócritas hoy, le falta a veces ver un poco. Entonces, no hay claridad en este mensaje. Entonces aparece alguien que, ¿qué es lo que Boric o lo que no el presidente peruano tienen como nuevo? Que emergen como una entidad nueva. No hay archivo por ahí en estos términos, ¿no? Quizás dentro de 5 o 10 años vamos a ver que la progresión o el desarrollo político de estos actores que ahora aparecen como nuevos va a ser el mismo. Pero lo que los salva es que aparecen como una entidad nueva, como diciendo, yo no participé de todo esto. Entonces, por eso es que mucha de la gente que votó a Boric votó en contra de su oposición, no a favor de él. Y hay que ver, digamos, qué es lo que va a resultar de esto. El voto a Castillo fue un voto en gran medida, digamos, antisistema. Y hay que ver. Y entonces, la pregunta aquí es, del mismo modo que durante mucho tiempo hubo una tolerancia electoral a la corrupción brutal, en la que básicamente políticos, incluso juzgados, condenados, ¿no?, vuelven, se presentan y ganan elecciones, hay que ver hasta qué punto la gente no se pega tiros en los pies votando con resignación, con impotencia, en contra de cosas para habilitar, ¿no?, la llegada al poder de sectores, de proyectos que muchas veces ni siquiera tienen un plan a futuro, ¿no? O no hay un futuro claro. Bueno, y en ese sentido hay que empezar a ver, digamos, cómo ver esto. Y el último punto, digamos, para cerrar, entre todas estas cuestiones es, todos estos, que vos decías, la cuestión de los grupos vinculados al crimen ilegal que llegan al poder o que están financiando el poder o que tienen relación estrecha con el poder o incluso con sectores de dirigencia. Bueno, hay que empezar a ver si no conviene, digamos, estos grupos que son ilegales o son criminales porque la ley establece ciertos crímenes que son cometidos por estas personas. Bueno, quizás habría que empezar, en vez de a cuestionar su participación en la política, a resignificar su participación en la política. Es decir, si los narcotraficantes están ya metidos en política, y bueno, si los legalizamos, lo que se van a convertir es en grupos políticos de otra índole, no en grupos criminales. Entonces, empezar a ver cuál es la salida de América Latina, empezar a preguntarnos esas cuestiones. ¿Tiene sentido que, como decíamos, esta mercadería que crea un mercado ilegal continúe creando un mercado ilegal en vez de crear un mercado que tiene, ¿no?, una tolerancia y un nivel de consumo a nivel mundial brutal? Si Coca-Cola fuese rusa o venezolana, ¿sería vendida en los Estados Unidos? Si la cocaína se produciese en Estados Unidos, ¿no estaríamos todos esnifando alguna cosa los fines de semana? Todas esas preguntas necesariamente se las tiene que hacer América Latina. Es decir, en términos crudos, América Latina también tiene su Tesla, su Apple, su Volkswagen, y puede ser el líder del mundo en un producto. Pues ese producto se llama droga. No vamos a producir otra cosa. Eventualmente, en el futuro, quizás vamos a producir agua, y lo que falta en América Latina son economías sólidas, son divisas, son mejores condiciones, infraestructura. Se necesita dinero. Bueno, ¿cuáles son las herramientas prácticas, la realidad en las cuales nuestros países podrían realmente empezar a generar divisas alternativas, ¿no? Porque siempre está esta cuestión de, el desarrollo, la producción. Vamos a crear carros e ir a competir con los Hyundai
con los Toyota y los Volkswagen en América Latina? ¿Vamos a crear aviones? ¿Realmente pensamos que en América Latina vamos a poder desarrollar una industria de computadoras para competir con Apple? ¿Realmente pensamos eso? ¿Somos conscientes? La droga está ahí. Me causa una gran conmoción lo que estás diciendo, porque siempre pienso que la alternativa en el desarrollo de nuestros países está basada en la capacidad creativa de nuestra gente, ¿verdad? Y que insertarnos en este mundo globalizado requiere no solamente esa inteligencia, esa capacidad de poder encontrar las novedades o ser creativo nuevamente, sino que también aprovechar los recursos que disponemos. Y yo creo que la producción de drogas no es solamente un recurso que tengamos nosotros, ¿verdad? Siempre recuerdo las películas donde estaban los campos de amapolas en el Asia, ¿verdad? O del opio, también en el Asia, pero también hay otras drogas como el hachís, por ejemplo, que también es en África, digamos, aquí en el subsahariana. Bueno, entonces, si es por eso, capacidad de producir alucinógenos, creo que tienen todas las naciones y todas las regiones. Acá el problema, me parece, Marcelo, que se nos instala es si se está potenciando una cultura que vos dijiste muy bien de la no política, pero que se asocia también a lo que alguna vez escuchamos en uno de nuestros alumnos de la cultura narco, ¿verdad? Que tiene músicas, tiene películas, tiene imaginarios, tiene héroes. Hoy en día, ¿quién no quiere? Hasta en estos TikToks aparecen como cosas fantásticas, dichos de personajes que son, digamos, los héroes del narcotráfico. Entonces, Marcelo, ¿no te parece que hay como, por detrás de todo este discurso, no hay una cultura que se está instalando? Sí. Permitimos un segundito, lo vamos a dejar para nuestro bloque final, porque es un tema tan disruptivo lo que estás planteando, que si nosotros queremos hablar con propiedad, tendríamos que hacer como una profundización del tema. Sugiero que vamos a un corte y volvemos en unos minutos en nuestro bloque final. Regresamos a nuestro bloque final, donde normalmente suelo hacer un análisis y un resumen de lo conversado. Sin embargo, en esta ocasión cambiamos la metodología para poder cerrarlo con Marcelo en una discusión muy profunda que nos pone a todos en una posición de ser lo más agudo posible y lo más exacto en nuestras definiciones. Marcelo, si nosotros vamos a hablar de que América Latina y nuestros países están con una mayor capacidad para poder ser competitivos en el mundo a partir de la producción de drogas, digamos, y la necesidad de transparentar este mercado, de legalizarlos o de organizarlos, de volverlos, digamos, ámbitos de control estatal con legitimidad. ¿No te parece que forma parte también del desarrollo de una cultura de no política, una cultura narco asociada a ella? 2 puntos. El primero, el tema, claro, uno habla de droga y parece que, digamos, como una cuestión mala. La droga es, digamos, básicamente una sustancia que crea dispositivos, ¿no? y transmisiones, digamos, cerebrales. Bueno, no voy a entrar, digamos, en cuestiones muy técnicas, ¿no? Pero que básicamente afecta, ¿no? Los desarrollos, digamos, de transmisión neuronales, etcétera. Entonces, el café es droga, el mate es droga. El café fue droga y estuvo prohibido en la Rusia del zar. El tabaco estuvo prohibido. El vino. Tenemos que ver que básicamente, o sea, lo que nosotros llamamos drogas, hay drogas legales y hay drogas ilegales. Punto 1. Y todas eventualmente hacen mal. Nadie discute el azúcar y todos comemos azúcar. El azúcar es una droga y es adictiva. Ahora, cuando yo digo, empezar a legalizar, hay que ver qué es lo que se hace con esas cuestiones. ¿Por qué?
el cannabis, hoy el cannabis tiene un mercado terapéutico medicinal brutal. Después de un montón de años, hay gente que mejora su calidad de vida gracias al aceite de cannabis. Hay gente que sufrió y que vivió, que hoy tiene una vida digna gracias al aceite de cannabis. En el supermercado aquí en Europa hay jabones, no, gel de baños de cannabis. Entonces, tenemos un mercado terapéutico. No es solamente el pensar en si son alucinógenos o no son alucinógenos. O si todos los países lo pueden producir o no. O sea, eso punto uno, es ver qué es la materia prima que nosotros tenemos, en qué la traducimos y en qué la convertimos y cómo la comercializamos. Luego es, lógicamente, más allá de que los países puedan o no tener esos recursos para producirla, es la realidad de que en América Latina está siendo producida y trae consecuencias sociales brutales, o sea, consecuencias sociales negativas brutales. ¿Cómo? La violencia, como la explotación, como un montón de la corrupción de la política, o sea, eso es lo importante. Pero por otro lado genera recursos que probablemente sea una de las industrias con mayores recursos de la región. Eso por un lado. Por el otro, y es terrible, porque lo que tú dices es verdad, está esta cuestión de idealizar lo narco y crear una cultura de la transgresión por un lado y una narcocultura por el otro. Y eso es preocupante. Chicos que ya no juegan al policía y al ladrón, sino juegan al narco y al policía. Chicos que le preguntas con 6, 7 años qué es lo que quieren ser cuando seas grande y te dicen Zetas, o sea, por el cartel de los Zetas en México esto sucede. Grafitis o grupos sociales que dicen prefiero vivir 30 años como un narco y no 70 años como mi papá. De esta cuestión narco, de esta cuestión estética del narco también, ¿no? Las mujeres bonitas, el hombre macho con las pistolas, pero también lo veíamos antes, esto tiene si uno ve las fotos de Villa y Zapata, no salen en trajes, no salen con sus pistolas, o sea, en México tuvo una relación, ¿no? Por eso también después los corridos, etcétera. Pero está esa cultura. Y hoy también lo vemos cuando uno ve las series narcos y estas series de Netflix. Los personajes, ¿no? del narco están creados de una manera que es muy difícil no identificarse simpáticamente con ellos. Y eso es preocupante también, es complicado. Porque básicamente, o sea, no es un mundo pacífico, no es un mundo lindo, y no es un mundo en el que todo sale tan bien como muchas veces se lo presenta en la televisión y en las series. Ahora, claro, hay que ver después también cuáles son las otras opciones que se le dan a los jóvenes. Y eso también es lo preocupante. Es decir, uno claramente puede entender por todo esto, digamos, el modo de vida que puede tener un chico, aunque que sea una vida corta, que puede tener un chico, digamos, básicamente que va hacia el narco. Y un chico que va a una escuela pública, que estudia todos los días, ¿no? Esas son las dicotomías que tenemos que empezar a discutir en América Latina. Digo un dato de Argentina, justamente porque hablaba en una entrevista que me hicieron en la radio la semana pasada, porque un líder, digamos, ya no sé, un líder de movimientos sociales de Argentina reconocía que fue a un hospital y entonces una enfermera del hospital le reclamaba a este líder de movimientos sociales que siempre no es líder piquetero, ¿no? Como se dice, estos líderes que representan a gente que vive de planes sociales, de planes dados por el Estado, y le mostraba su salario. Decía, mi hermana está en su casa y entre el subsidio a esto, el subsidio a otro, el subsidio a esto, cobra más dinero que yo, que soy enfermera. ¿Eso está bien o está mal? No está ni bien ni mal, son opciones, pero tiene consecuencias sociales.
Lo que tenemos que empezar a discutir son las consecuencias sociales que nosotros tenemos. Querer tener una pistola de oro y una mujer que estéticamente cumple con absolutamente todos los requisitos de la belleza que nos son estipulados, y vestirse con camisas Gucci y tener un coche igual que pueden tener los futbolistas y los actores o los cantantes de élite, no nadie más. ¿Está bien o está mal? No está ni bien ni mal. Ahora, bueno, tenemos que ver cómo es que lo logran, porque después no le digamos al chico que anda en una Ferrari porque vendió 2 kilos de droga. Porque el problema es que los ingratos somos nosotros muchas veces, porque después queremos ser amigos del que tiene la Ferrari, o nos vemos seducidos por la Ferrari de esa persona, y muchas veces no nos preguntamos cómo la lograron. Entonces, hay una cultura narco, es muy grave que exista una cultura narco y que tenga la difusión y el prestigio social, sobre todo en las nuevas generaciones que tiene, y lo vemos con las nuevas canciones y los nuevos grupos musicales, desde el reggaetón hasta estos nuevos, el trap, que siempre le canta esta cosa y parece que formar parte de una pandilla es una cuestión buena, ¿no? Es una cuestión cool, es una cuestión, qué bueno. O sea, si no formas parte de la pandilla, sos el nerd de la escuela, y eso no está bueno. Eso no integra socialmente. Entonces, bueno, todos esos valores tenemos que empezar a ver. ¿Cuál es nuestra actitud frente a esos valores? Porque durante muchos años hemos valorado eso. Nos gusta la casa grande, nos gusta el coche importado y no nos importa cómo se construye, cómo se adquiere. Marcelo, y en ese proceso que vos estás viendo y que estás describiendo, ¿cuáles crees que son las alternativas? Las alternativas, en términos, digamos, en términos políticos primero, sin ejemplo no hay nada. Alguien tiene que dar el ejemplo. Ahora, vamos a apoyar a esos que den el ejemplo, porque ser prudente, ser bueno, ser virtuoso, respetar las normas en nuestra sociedad, ¿hacia dónde nos va a llevar? Entonces, alguien tiene que empezar a cambiar las cosas, pero bueno, ahí es donde empieza la creatividad que tú decías, ¿no? Y ese es el punto. Yo creo que nuestros países, en gran medida, como digo yo, nuestros países todavía piensan en ir más rápido y entonces piensan en un caballo de 8 patas. No piensan en un avión. Piensan en desarrollarse y entonces crean el B-Train, que es un camión con 2 acoplados. Y en Argentina fue presentado como, wow, una revolución. Un camión que lleva mucho. Bueno, el tren tiene 30 acoplados. pero no desarrollamos trenes, ni vías, ni un desarrollo de infraestructura que comunica al país de una manera mejor. Entonces, esas son las cuestiones a pensar. Hay que empezar a pensar primero como región y reinsertarnos de una manera diferente en el mundo. Por eso digo que quizás, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nosotros le vendemos al mundo? Y tenemos que ser conscientes de eso. Eso es cuando yo digo, vendemos droga, ¿ok? ¿Y cuánto implica? Todos los datos, los informes sobre comercio internacional, o sea, ¿imaginan incorporar ese dato? Es necesario incorporar ese dato, esa es la realidad. O sea, nos guste o no, esa es la realidad. Entonces, empecemos a ver con la realidad. Primero aceptemos la realidad. O sea, la única posibilidad de curarnos un cáncer es siempre negativo. Ahora, hay solo una posibilidad de curarse. Diagnosticarlo, reconocerlo y hacer el tratamiento. Si no, es imposible, ¿eh? Ahora, bueno, la realidad de América Latina ya sabemos cuál es. Incluye esto que estamos viendo también. Y en este proceso de revisión de la realidad, como decís vos, o sea, identificar el problema de una manera más precisa, yo creo que advertimos algo que es, digamos, esencial, y que el mundo de los mercados ilegales no es algo restringido al campo de los narcóticos, sino que está asociado también a una cultura, a una forma de entender las instituciones, a una forma de construir la vida de las personas. Pero para eso, sin duda alguna, tenemos que pensar en alternativas.
Y las alternativas, en este caso, pensando en la sociedad, son alternativas políticas. Alternativas políticas. Y si bien decís, es necesario tener ejemplos, también la alternativa es cómo nos organizamos. A tu criterio, ¿cuáles son esas formas o cuáles deberían ser esas formas de organización alternativas para poder superar o para poder enfrentar con más éxito esta situación que deriva en violencia, que deriva en ilegitimidad? Primero, yo creo que las normas, América Latina, o sea, los problemas de América Latina no son un problema de, falta de normas o falta de instituciones, es incumplimiento y disfuncionalidad de las instituciones. Y te voy a poner un caso muy concreto. Yo, en 2010 fue los 200 años de la independencia de México. Fui invitado de una conferencia en una de las universidades de Tijuana, por cómo se desarrolla Tijuana y etcétera, etcétera. Había una señora que me trasladaba siempre hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, me llevó a conocer Tijuana, me llevó a conocer San Diego, toda esa. Y en un momento dado me pregunta, dice, es increíble, ¿no? Lo que es, o sea, está aquel como si fuese unos peajes, ¿no? Como las garitas del peaje que uno pasa, de un lado es México y del otro Estados Unidos, como si fuese las películas. Me dice, es increíble la diferencia que hay, ¿no? De pasar la garita, porque es verdad, de un lado Tijuana árido, del otro lado ya se empieza a ver verde, como si se pasara a otro mundo. Y me dice, ¿qué es lo que más te sorprende de cuando pasas la frontera, ¿no? Y yo le digo, ¿sabes qué es lo que más me sorprende? Que aprendes a conducir. Y me dice, ¿cómo? Es increíble. Del lado mexicano conducís como una loca. No respetás absolutamente nada. Cuando cruzás, automáticamente es increíble. No pasás frenás en todas las esquinas. Y nadie le ponía una pistola en la cabeza. Esa misma persona sabía, ¿no? Que de un lado tenía que respetar las normas y del otro todo estaba permitido. Entonces, las normas en términos escritos, en términos teóricos, son muy parecidas en Tijuana y en San Diego. Pero incumplirlas, ¿no? Las instituciones informales funcionan. Y es ahí donde tenemos que empezar a poner el ojo. Muy bien, Marcelo. Creo que le diste en el clavo, porque uno de los graves problemas que tenemos en nuestra región y en nuestros países, sin duda, es la fragilidad de las instituciones. Y ahí está la gran tarea a realizar en los próximos años. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia en este programa. Fue un placer volver a verte por internet en este caso, ¿verdad? Y bueno, espero poder verte muy pronto para poder continuar con nuestras conversaciones. Y quiero aprovechar para agradecer a nuestros televidentes, al grupo Kraken, que para sus Gómez de Castro Apartments nos acompañan y nos facilitan el espacio para desarrollar este programa, así como al canal 16 de Tigo y Flow del grupo 5 Días. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Marcelo, nuevamente, muchísimas gracias. Y nos vamos a estar viendo muy pronto en una edición de Prospectiva en la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.